el poder de Dios en nuestras vidas. Porque parece ser, Señor, que hay muchos hermanos deprimidos, sentados, sin servir. Han dejado de cantar, han dejado de servirte, han dejado, Señor, de ministrar a su familia. Ten piedad de nosotros, Señor Dios Todopoderoso. Bendice tu palabra. Me pongo en tus manos. Yo mismo pido, Señor, que me perdones. Me levantes victorioso para la gloria de tu santo nombre. También lo pido para cada uno de mis hermanos aquí presentes. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En este tiempo, quisiera que te aseguraras, o sea, que no se oye el sonido gangoso, porque últimamente se ha oído gangoso. En estos tiempos, hermanos, hay necesidad de arrepentirse. No sé si entendemos esta palabra, pero normalmente nosotros vemos a otros y vemos, no, hombre, ese cuate necesita arrepentirse. Ha hecho tantas cosas tan malas. Pero la verdad, hermanos, es que los que necesitamos arrepentirnos somos nosotros. Como padres, yo como pastor necesito arrepentirme. Si quiero ver el poder de Dios en mi vida, si quiero ver la gracia de Dios en mi vida, necesito arrepentirme yo. Humillarme delante de Dios yo. Si quiero sentir el poder de Dios, la gracia de Dios para mi vida, necesito arrepentirme por haberme sentado, por no estar fiel, por dejar de hacer algunas cosas importantes que yo sé que necesito hacer, que las he dejado hacer por egoísmo, no sé. Y hermanos, estamos ahorita envueltos en tremendos problemas a nivel mundial, a nivel familiar. Estamos envueltos, ¿verdad?, con grandes problemas a todos los niveles, social, político, familiar, espiritual. ¿Será que solamente los políticos necesitan arrepentirse de sus malas decisiones? ¿Será que solamente los padres de familia, otros? No, yo como padre no necesito, yo no me he equivocado. ¿Será que no hay necesidad de que yo me arrepienta? ¿Pero de qué? ¿Necesidad de arrepentirme? Posiblemente en este momento todos, hermanos, necesitamos arrepentirnos. Y la respuesta, pero hermano, ¿de qué? Yo soy bueno, me he portado bien y nadie se ha portado mal. Y dice, pues, ¿de qué me voy a arrepentir? Hermanos, la verdad es que nos hemos equivocado, ¿no es cierto? Hemos hecho cosas incorrectas y necesitamos arrepentirnos. Porque esas decisiones incorrectas, Señor, hermanos, han traído consecuencias terribles a nuestra vida. Míralo, observa, analiza. Analicemos lo que estamos viviendo en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro país. ¿O será que no todo el mundo tiene que arrepentirse? ¿Será que solamente los que han llevado una vida muy mala son los únicos que deben arrepentirse? ¿Será que aquí, en este lugar, en este momento, hay personas que no necesitan arrepentirse? La verdad es que la palabra de Dios nos dice claramente en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué tremendo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, la verdad es que tanto creyentes como incrédulos, en un momento de nuestra vida, todos nos enfrentamos, nos encontraremos en una encrucijada. En una encrucijada, en una Y, en donde, ay, ¿por dónde le voy a dar ahora? Bueno, un camino es el camino de la muerte. ¿Quién quiere ir por el camino de la muerte? Ese camino es el amplio, el ancho, que lleva a la perdición, y dice la Biblia, muchos entran por ella.
Bueno, el camino de la muerte es el camino de la humanidad, es el camino del mundo. El mundo lo ha elegido desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y nosotros nos encanta ese camino. Amplio, ¿eh? Sin restricciones. La humanidad ha sido engañada, incluyéndonos nosotros. Hemos sido engañados hasta este momento y seguimos siendo engañados por Satanás. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces el Dios de este siglo, al que la mayoría de la gente le sirve y le adora y está feliz y le dicen, ¿crees en Dios? Sí, ese es mi Dios. El Dios de este siglo, sí. Bueno, pues este Dios, el Dios de este siglo, nos ha programado para pensar que el camino equivocado es el camino correcto. Nos ha convencido de alguna manera de que el camino equivocado, el camino de la muerte, es el correcto. Y aquí, hoy, Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros que tú y yo necesitamos arrepentirnos. Porque lo más seguro es que ya hemos sido engañados. Ya has sido engañado. Aún como creyente, ya has sido engañado. Hay un principio bíblico que se repite en la vida de cada uno de nosotros. Proverbios 16:25 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. Igual Proverbios 14:12. Y por ahí van unos, camino a la muerte. Camino a la muerte. Estuvimos orando por un joven que pues andaba, ¿verdad? Con compañías con esos malos hombres. Y hace poco lo mataron a sus 21 años. Camino de muerte. Camino de muerte. Engañados. Pero por otro lado está el camino de la vida. Es difícil. No, es que, ¿cómo ves si comienzas a ir por el camino que lleva la vida? Ay, es que, pues, es difícil ir por ese camino porque, no, hombre, pues no quiero perder, ¿verdad? A mis amigos. Dios nos anima, hermanos, a que nosotros elijamos el camino a la vida. Allí en Deuteronomio 30:19, ustedes pueden buscarlo, apunten los que les gusta apuntar. Deuteronomio 30:19. Dios allí nos dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Elías, escoge pues, dice, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Delicó, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. En Mateo 7:13-14, ahí el Señor nos anima. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino de la vida es el camino que aprendemos a través de la obediencia a la ley de Dios, a través de su palabra. Todavía muchos de nosotros, todos los que estamos aquí, no significa que ya hemos madurado espiritualmente.
Dicen, no, pues es que ahí en la iglesia pues, hay puro santo. No es cierto. Estamos aprendiendo el camino de Dios. Estamos conociendo el camino de Dios. Estamos siendo probados en obedecer la ley de Dios. ¿Nos rebelamos? Sí. ¿Cuántos se han rebelado a hacer la voluntad de Dios? Yo eso no voy a hacer. Yo eso no voy a hacer. Que predicó el pastor, yo no voy a hacerlo. Pero es la palabra de Dios, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo creo que sí necesitamos arrepentirnos. Bueno, a lo mejor usted no, pero yo sí necesito arrepentir. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de propósito. De pronto hemos perdido el rumbo. De pronto ya estamos en otro camino. El pecado siempre es algo que nos distrae y de pronto perdemos el camino de la vida. Hermanos, cuando nosotros vamos por el camino de la vida, pues nos llena de gozo. Y cuando vemos el pecado, lo vemos de una manera tan ofensiva a Dios. Cuando tú vas por el camino que lleva a la perdición, a la muerte, tú ves el pecado como algo liviano. No, pues yo creo que pues sí, puedo darme el lujo de darme licencia de pecar. Total, Dios es bueno y me perdona. Pero hermanos, cuando nosotros vamos por el camino que lleva la vida, nos damos cuenta que el pecado es algo que Dios aborrece. Algo que debe ser quitado, algo que debemos odiar, el pecado, porque trae graves consecuencias, ofende a Dios, nos ensucia, nos hace tanto daño. Entonces, hermanos, sí necesitamos arrepentirnos, porque todo el tiempo estamos prácticamente ante la tentación y ahora más, ¿no? Con nuestros celulares que está allí, ¿no? Al toque del dedo. Ahí está la tentación. Sí necesitamos arrepentirnos. Muchas veces sentimos resentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. Algunos dicen, pues a la mera hora de mi muerte, pues ya me voy a arrepentir. Pero ¿qué tal si no tienes ni oportunidad? La vida la puedes perder en un segundo, en un instante. ¿Se acuerdan de este joven que nos dio su testimonio que se lo llevó un carro en su moto? No tuvo oportunidad de arrepentirse. Ni un segundo. Así que, hermanos, sí necesitamos. Yo espero que podamos entender que realmente sí necesito yo. Que todos podamos decir, sí necesito yo arrepentirme. Pero ¿de dónde voy a tener las fuerzas para arrepentirme si no tengo ni ganas? No tengo ni ganas de arrepentirme, ¿pero de qué? Espero, hermanos, que hoy nosotros podamos venir delante de Dios y arrepentidos y le pidamos perdón, porque sí hay mucho por qué arrepentirnos. Sí hay mucho por qué necesitamos volvernos a Dios arrepentidos. Vayan conmigo, por favor, a Lucas, capítulo 13. Vamos a leer allí, hermanos. Yo quiero que leamos todos juntos Lucas, capítulo 13, del 1 al 5. Aquí encontramos de dos tragedias en los tiempos del Señor Jesucristo. Habla de la masacre de unos galileos por parte de Pilato, que fueron sacrificados, fueron acribillados allí en el mismo templo, cuando ellos estaban en el templo. Y también el Señor Jesucristo habla, ¿verdad? Le pasaron la noticia de que habían venido, o que murieron. Vamos a ver, vamos a leer. Y digamos, es algo muy similar a lo que nosotros estamos viviendo ahora. Ahorita les acabo de mencionar acerca de ese padre cristiano que se fue en su lancha, se vino una tempestad, no sabemos cómo, de dónde vino,
falleció con sus sobrinos. El único salvo fue su hijo. Leamos por favor, ¿qué dice? Lucas 13, 1 al 5 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Según el Señor Jesucristo, ¿quiénes son los que necesitan arrepentirse? Todos, sin excepción, todos. ¿Creen ustedes, en otras palabras, les está diciendo, creen ustedes que los galileos, los judíos que murieron en la pandemia, ¿verdad? Ahora en estos días, o los que murieron en esta semana, creen ustedes que ellos eran más pecadores que tú y yo? Ellos ya están muertos. Algunos de ellos ya están bajo tierra. Analicémonos. El Señor les está preguntando y Él aquí nos está recordando esta pregunta. A ver, yo creo que la hermana aquí, ¿verdad? 8 familiares también se perdió en esto. Todos hemos perdido amigos que muy queridos. Ellos eran mejores que yo. A lo mejor yo era peor que ellos. Soy peor. O tú eres peor que ellos. Pero estás vivo. Nada más por la pura gracia de Dios. Si necesitamos arrepentirnos, hermanos, Él nos está dando tiempo. Hoy es el tiempo, hermanos, para arrepentirnos. Hoy, ahora. Sí, porque hemos hecho cosas que no debemos. Aún hablar de nuestro prójimo. Cuando murmuramos contra nuestro hermano, dice la palabra de Dios que nos condenamos a nosotros mismos. ¿Has hablado mal de alguien? ¿De alguno de tus hermanos? Dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues a lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Así como tenemos ojos para ver y corregir las faltas de nuestros hermanos en amor, también debemos tener ojos hacia nosotros mismos para corregir nuestras propias faltas. ¿No creen? Necesitamos apoyarnos mutuamente, animarnos mutuamente. Porque hay algo que nos impide ver nuestros propios errores. Escuchemos los mensajes, hermanos, las enseñanzas de la palabra de Dios, apliquémoslas a nuestras vidas. Valoremos esas enseñanzas que nos exhortan, que nos corrigen. Examinemos nuestra vida. Porque, ¿qué va a suceder si no nos arrepentimos? ¿Qué va a suceder, hermanos, si no nos humillamos delante de Dios? ¿Qué va a suceder si no reconocemos que hemos pecado? Pereceremos. Pereceremos. Moriremos. Es lo que dijo el Señor. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, dijo el Señor Jesucristo, todos pereceréis igualmente. Por eso creo, hermanos, que el arrepentimiento es una necesidad personal. Es una necesidad no solamente personal, sino también es una necesidad urgente.
El hermano mencionaba ahorita gracias a Dios, ¿verdad? De esa camioneta que no se quedó sin llanta ahí en el freeway, en el 288. Gracias a Dios. Él debió haberlo arreglado antes. Él lo reconoce. Pero no lo hizo por falta de tiempo. Hay algunos dicen, no, pero no es el momento, ahorita, ¿verdad? Más adelante. Pero hermanos, cuando hay pecado, hay necesidad de arrepentirnos. Y usted sabe bien, perfectamente bien, cuando nosotros pecamos delante de Dios. El Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, he pecado. Y ese es el momento cuando nosotros debemos de arrepentirnos. El arrepentimiento verdadero se experimenta cuando nosotros sentimos dolor y tristeza profunda por haber ofendido a Dios. Es un cambio de mente que te dispone definitivamente a abandonar el pecado. Miren, vamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 del 1 al 7. Dice, se acercaban a Jesús, Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quién eran las personas más odiosas en el tiempo de Jesús? Los publicanos, porque a ellos les gustaba robar. Se llevaban mucho dinero. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿a quién se estaban refiriendo? Pues a Jesús. A los pecadores recibe y con ellos come. A mí me anima mucho cuando luego a veces escucho, ¿verdad? Murmuraciones en cuanto a mí. Pues si al Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que dijeron, imagínense. A los pecadores recibe y con ellos come. Es un pecador igual que ellos. Entonces el versículo 3 le refirió la parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Fíjense nada más. Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndolos, casaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí Jesús les habló esta parábola a dos clases de personas. ¿Quiénes eran? Los publicanos y pecadores. Lo otro, los fariseos y los escribas. La pregunta es, de acuerdo al comportamiento, ¿cuál creen ustedes que era el mejor grupo? ¿De los publicanos y pecadores o los fariseos y escribas? ¿Cuáles eran los peores pecadores o los más pecadores? Los que se decían ser más conocedores de la palabra de Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores. Isaías 6:8 dice, si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Pero Jesús le dijo a los líderes judíos, las prostitutas y los borrachos van delante de ustedes al cielo. Bueno. Pero todos somos pecadores. Claro, sí. Todos necesitamos arrepentirnos. ¿Sí? Y por supuesto hay prostitutas y borrachos que no quieren arrepentirse. ¿Por qué? Porque no reconocen que necesitan arrepentimiento. Y es lo que está aquí diciendo. Por eso la pregunta es, ¿a cuál de estos dos nos parecemos? ¿A cuál de estos se parece usted? ¿A la oveja perdida? ¿O es usted del grupo más grande de los 99 ovejas que no se perdieron? Supuestamente no se perdieron, ¿verdad? Por eso no se arrepintieron, porque ellos creen que están bien. Y ese es el asunto.
Aquí el Señor Jesucristo está hablando de personas que ellos creen que no necesitan arrepentimiento. O sea, puede ser que es usted o yo. Aquí estamos también entre esos. Dice, o sea, 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Justos, según nuestras propias ideas y pensamientos y manera de ver. Pero si vamos a los 10 mandamientos, somos unos viles pecadores. Hemos ofendido a Dios. Todos. Borrachos. Todos hemos pecado. La Biblia dice que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Si nosotros nos sacamos una radiografía en cuanto a cómo está nuestra relación con Dios, vamos a encontrar, dice ahí en Romanos capítulo 3, 10 en adelante, ahí está una radiografía, una tomografía que nos dice claramente cuál es nuestra condición de todos los hombres, aún de ti, de mí. Dice, si bien todos nosotros somos, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, dice, con su lengua engañan, veneno de ásperes hay debajo de sus labios, su corazón está lleno de amargura, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron de paz, no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, estos que menciona el Señor Jesucristo, que no necesitan arrepentimiento según ellos, tienen que arrepentirse. Todos tienen que arrepentirse. Entonces, ¿qué significa 99 justos que no necesitan arrepentimiento? Bueno, aquellos que en su propia opinión piensan que no necesitan arrepentimiento. No lo necesitan, según ellos. Pero la verdad es que todos necesitamos arrepentirnos. Como incrédulos, no creyentes, o también como cristianos. Porque ¿a poco ya somos perfectos? ¿A poco ya de veras no hemos pecado? ¿Acaso no nos hemos revelado delante de Dios de alguna manera? Como una vez una hermana así predicando aquí mismo en la iglesia, estaba exhortándoles, ¿verdad?, de la necesidad de arrepentirnos. ¿Y a poco usted no es pecador? Sí, yo soy pecador. Por eso me he arrepentido de muchas cosas y debo de mantenerme arrepintiéndome cada día. Amén. Amén. Porque sí necesito arrepentimiento. Y de esa manera voy creciendo. Un niño, ¿cómo aprende a caminar? Pues cayendo, dándose trancazos, y se vuelve a levantar, pidiendo perdón, confesando nuestros pecados. Pero hay algunos que no creen que necesitan arrepentimiento. Hay algunos que dicen, no, yo siempre me he portado bien. Yo no le hago mal a nadie. ¿De verdad? ¿Crees que te has portado bien? Guardando los 10 mandamientos a la perfección desde que naciste hasta este momento. El arrepentimiento es necesario. Reconozcamos. Lo dice el Señor Jesucristo. Aquí hay un mentiroso. Si tú crees que no necesitas arrepentimiento, entonces, ¿tú crees que Jesús es un mentiroso? Reconoce que estás engañado. El arrepentimiento lo podemos ver ilustrado, un arrepentimiento en la vida del hijo pródigo. Y yo creo que ya conocemos la vida del hijo pródigo, ¿no? Ahí está, en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Y aquí yo tengo subrayado cada cosa importante que pasó en la vida del hijo pródigo. ¿Qué hizo este hijo?
decidió abandonar su hogar. ¿Por qué? Hay algunos, ¿verdad?, que ahorita ya están jóvenes deseando, ¿verdad?, abandonar su casa, cumplir los 18, ¿no? Precisamente por este deseo de este hijo, quiero ser dueño de mis propias decisiones. Quiero demostrar a mi mamá, a mi papá, que yo sí puedo, ¿verdad? Y yo no los necesito. Quiero ser señor de mí mismo. Y así que, vale, yo quiero que de una vez me dé lo que me pertenece. Quiero manejar mi herencia, quiero vivirla, quiero gozarla de una vez. Y algunos padres, ¿verdad?, están, pero bien, pues creen que de esa manera le hacen bien a algunos de sus hijos. Este hijo decidió abandonar su hogar por una percepción equivocada de la vida. Se imaginaba que la buena vida consistía, pues, en lujos, en placeres, en desperdiciar su juventud, pues en todo lo que el mundo le ofrece. O sea, tenía una percepción equivocada. ¿Cuál fue la razón por la cual dejó su hogar? Su deseo de ser su propio dueño, una percepción equivocada. Y para acabarla, no tenía la experiencia. No tenía experiencia. Como todo adolescente y joven, ¿verdad?, que toma decisiones así atrabancadas. Sin embargo, la vida le dio tremendos golpes. ¿Que le llevó a dónde? A una provincia apartada. Al punto que llegó a cuidar cerdos. Uno de los trabajos más detestables para un judío. Hermanos, ¿no será que hoy en día hay muchos que se han ido a apartarse, se han apartado de Dios? Por ejemplo, él se fue a una provincia apartada, se olvidó de Dios. Como que esto me suena algo muy así como algo que está sucediendo en la vida de muchos. Se han apartado de Dios, han dejado de escuchar su palabra, se han alejado, ya como familias, ya no están ministrando, ya no están teniendo su tiempo con Dios, ya no están sirviendo, ya están nada más allí, ¿verdad?, esperando a ver qué pueden hacer. Están lejos, están apagados, están sin ánimo, desanimados, están apartados. Se han olvidado de la comunión con Dios, comunión con los hermanos, con la iglesia. Cuando tú ya no tienes ganas de congregarte, ya no tienes motivos para servir a otros, te has apartado. Ya, hasta el punto que algunos ya se han olvidado completamente, se olvidaron ya de la importancia de su papel en la iglesia, ya su papel como marido ya no les importa, como esposa también, ¿verdad? Comienzan a alejarse de Dios y desquebrajarse su vida. Tremendo. Hermanos, cuidado con esto. No sea que te encuentres alejado de Dios. Mira, vamos a ver, así como hay escalones hacia abajo, aquí encontramos, así como hay también escalones hacia arriba. Por ejemplo, en septiembre tenemos nuestra conferencia misionera. Ay, otra vez la conferencia misionera. Pero esto es un paso, hermano. Es una conferencia. Tenemos un invitado especial y va a hablarnos sobre misiones. Porque la palabra de Dios dice, conforme crezca nuestra fe, anunciaremos el evangelio más allá de vosotros. Conforme crezca, pasos hacia arriba, de madurez, conforme crezca nuestra fe. Pero miren, aquí, si ustedes pueden ver aquí, vamos a encontrar una lista de los pasos, eslabones hacia abajo del hijo menor. Número 1, que le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Número 1. 2,
Dice que se fue lejos a una provincia apartada, allá donde no me conozca nadie, allá donde yo pueda vivir como yo quiera. Desperdició sus bienes sirviendo perdidamente. Desperdició sus bienes perdidamente. Se acabó todo. Número 4, comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle. O sea, el dinero se acaba por más millones que te den. Comenzó a faltarle. Al final, ¿cómo terminó? Apacentando cerdos. Y no solamente eso, sino que miraba a los cerdos comiendo bien sabroso, ¿verdad? Y él deseaba saciarse, dice, de las algarrobas que caían de los cerdos. Comida podrida. ¿Saben? Un día, yo hice un experimento aquí con los niños. Y les hablando acerca de esto. No me acuerdo qué era, si eran tacos o era una pizza. Yo creo que era una pizza para que se... Pero la pizza tenía un montón de mugrero y hasta cosas, papel del baño. Ahí le embarré con todo eso y se miraba pues más o menos delicioso. ¿Qué creen? Yo dije, no creo que se lo vaya a comer nadie. Pues un chiquillo sí se lo comió. ¿Te acuerdas, Martín? ¿Te acuerdas de esa vez? Qué bárbaro. Sí, fue aquel el que le dieron un patadón, ¿te acuerdas? Bueno, ahorita ya no hay que recordarnos de esto, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios ha sido bueno. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. No sabemos nosotros, yo no sé, nunca conocí los padres de este niño, pero imagínense nada más en qué condiciones estaba su casa, su familia, sus padres. Ya de por sí nuestros hijos comen cada... Yo le decía a mi hija con Sachi, puras cochinadas. Y luego yo también agarraba. Pero hermanos, estando en esa condición, él reaccionó, él recapacitó. Ahí en el versículo 17, si quieren, vamos allí, estamos allí en Lucas 15, versículo 17. Dice ahí la palabra de Dios, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y volviendo en sí, como que toda esa pasión y, ¿verdad? Lo volvió loco. Pero de pronto, él viéndose en la condición en que estaba, volvió en sí. O sea, como que ya estaba en sus 5 sentidos. A lo mejor estaba drogado, no sé. Posiblemente, ¿verdad? Pues si había con qué, ¿verdad? Y mientras hay amigos, pues hay con quién. ¿No es cierto? Hay de todo, ¿verdad? Imagínate, si te vas a una provincia lejana y luego, pues, viviendo perdidamente, aquí podemos, imagínate vivir perdidamente. Yo creo que esto no tengo por qué estarlo explicando, ¿verdad? Pero en un momento dado llegó a pisar fondo, como decimos. Él se levantó, volviendo en sí. Él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En el versículo 18 encontramos el momento del arrepentimiento de este hijo. Me levantaré e iré a mi padre. Ahora, ¿en qué condiciones regresó este hijo? Regresó como estaba, andrajoso, apestoso, mugroso, cochambroso. ¿O qué? ¿Arregló su condición económica? No, vino así como estaba.
enfermo, debilitado. Con sus harapos. Y la pregunta es, ¿por qué no mejoró su condición? Como algunos hoy en día ponen mucho de pretexto. ¿Cuándo te vas a acercar a Dios? Pues ya cuando ya no sea tan pecador. Ya voy a dejar de hacer algunas cosas que estoy haciendo. ¿Cómo puedes lograrlo? Si estás todo debilitado y golpeado y por el pecado y todo, tantas cosas, ¿no? Hermanos, él vino tal como estaba, debilitado, sin dinero, deprimido. Y eso es lo que debemos hacer cuando estamos nosotros, hermanos, en esta condición, deprimidos, venir a Dios, arrepentidos. Señor, perdóname, me equivoqué. No sé en qué momento ya iba por el camino de la vida y de pronto pues ya me equivoqué. Voy por el camino de la muerte. Me volví a otro camino que me lleva a la muerte. El camino de maldad. ¿Cree usted que el verdadero arrepentimiento significa mejorar primeramente nuestra condición espiritual para que después vayamos a Jesús? No, hermanos. Fíjense, ahí dice él mismo. ¿Qué dice? Hijo, él dijo, ¿verdad? Que no era digno de ser llamado hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme ya de perdido como uno de tus jornaleros. Ya, no soy digno. Miren, así como estoy. Entonces, esta es la actitud que Dios espera del pecador arrepentido. Dios nos está esperando, hermanos. Este padre estaba esperando. Todos los días esperando. Dios esperándote a ti. Que andamos lejos. Una provincia apartada. Esperando. Dice la palabra de Dios que cuando uno estaba lejos, fíjense, cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, allí en el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que, hermanos, ya él no cuestionó nada, simplemente dijo, ¡hey! Traed el mejor vestido y vestirle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Qué bendición más grande cuando nosotros nos volvemos a él arrepentidos. Hermano, no sé de dónde sacamos la idea de que cuando nosotros nos apartamos y no, pues ya no quiero volver, me da pena, los hermanos, quién sabe qué me van a decir. Y hermanos, Dios está esperándote. Dios nos está esperando. No para darnos de palazos. Es increíble cómo a veces nosotros a veces como cristianos queremos tomar el lugar de Dios y nosotros sí agarramos de palazos a cuanta gente, ¿verdad? Vemos. Qué terribles somos de verdad, hermanos. De eso debemos arrepentirnos también porque muchas veces somos nosotros la piedra de tropiezo para algunos de nuestros jóvenes y de algunos hermanos. ¿Sí tenemos por qué arrepentirnos? Cuando nosotros nos entregamos a Dios, así como estamos, no importa cómo estemos, Él nos va a dar su perdón. Lo primero que le dio, ¿qué fue? Un beso. Un beso de reconciliación. Dice la palabra de Dios, le besó.
Y no creo que haya sido un beso así, así nada más. Lo abrazó y le besó. Besar en Oriente es una prenda de reconciliación y de paz. Le besó antes de que él hablara o dijera una palabra. El hecho de que él ya estaba allí ya era realmente una confesión de su pecado. Me equivoqué, papá, me equivoqué. Me equivoqué. El padre le dio el beso, así, cochino, apestoso, sucio. Él no dijo, pues vete a bañar y después de que te bañes ya te doy el beso. Eso es lo que a veces nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Eh? Ya cuando estés más presentable, te voy a dar el beso. Pero así como estaba, lo abrazó y lo besó. ¿No hizo eso Jesús con nosotros, hermanos? ¿Eh? ¿Qué le dio también? Le dio ropa. Lo vistió, que ejemplifica la gracia sobre la justicia. Cambió esos harapos por su gracia. ¿Qué otra cosa? El Padre no podía con justicia tener al prójimo a la mesa con sus harapos, ¿verdad? Tenía que estar vestido y adornado de la manera apropiada en aquella posición que ya tenía como hijo. Él estaba listo, él estaba dispuesto ¿a qué? Él estaba dispuesto a realmente ser un jornalero, como cualquier otro. Se sintió como muy indigno. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dame como quieras, trátame como quieras. Pero le dio ropa, le puso anillo, le puso zapatos. En otras palabras, lo trató como un hijo. Normalmente los esclavos siempre ataban descansos. Pero él no era un esclavo, era un hijo y le puso zapatos. Y vaya, hermanos, qué bendición más grande. Los zapatos del evangelio que el Señor nos ha dado. Dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El anillo nos habla de autoridad, una autoridad delegada, o sea que le restauró su puesto como hijo. Y aquí tengo un montón de pasajes. ¿Sí? Aquí, ¿qué aprendemos? Aprendemos, hermanos, de parte de nuestro Dios creador, que cuando el pecador siente arrepentimiento, se arrepiente, puede venir a Dios con toda confianza. No necesitas venir ya cambiado. Hermanos, dice la palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino de uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Él comprende. Amén. Amén. Entonces, no tenemos por qué nosotros cambiar nuestra vida antes de venir al Señor para que seamos aceptados. A nosotros como que nos preocupa mucho no ser aceptados por la gente, por la familia, por la iglesia, por los hermanos, cuando realmente deberíamos estar más interesados en venir delante de Dios, estar interesados en que el Señor, que somos aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos venir a Dios. Ya no tenemos por qué estar alejados en provincia apartada, sin comunión con el Señor. Él espera que nosotros vengamos.
arrepentidos delante de Él. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo vamos a responder a esta necesidad? Por último, hoy vemos que el hermano mayor, siempre cuando hablamos acerca del hijo pródigo, siempre hablamos del joven, ¿verdad? Ese que andaba, y que volvió. ¿Y qué del hijo mayor? Yo quiero que veamos aquí, fíjense cómo y qué fue lo que dijo y a quién representa este hijo mayor. A lo mejor tú puedes decir, no hombre, qué bueno, ya me escapé, yo no necesito arrepentirme. Pero ¿sabes qué? Analiza al hijo mayor, que también necesitaba arrepentimiento. Voy a ver, aquí, vamos allí. A Lucas capítulo 15. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano, calzado a sus pies, traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Pongan atención, pongamos atención. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, oye, ¿qué es eso? ¿Qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué pasó? Se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, piensa más, cuánta amargura había en su corazón. Y estaba en casa. Parece que se había olvidado de las bendiciones que tenía en casa. Se olvidó. A veces pienso que a veces nosotros estamos así igual que él. Tan bendecidos y todavía estamos quejándonos. Dice, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Dice, según él, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Versículo 30. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, bueno, hasta aquí. Bueno, quiero que leamos aquí esta parte que le dijo el padre, versículo 31. ¿Quieren leer conmigo, hermanos? Él entonces le dijo, ¿qué? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, ¿a quién representa este hijo mayor? ¿Habrá aquí algún representante del hijo mayor? ¿Saben a quién representa? A los cristianos carnales. Y si no, mira, nada más. Aquí podemos ver algunos síntomas de la enfermedad de la carnalidad, que es peor que el COVID-19. Número 1. En el COVID-19 es la pérdida del olfato, ¿verdad? La pérdida del sentido de lo debido. Dice, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Realmente era cierto eso? Sí. Como muchos, yo nunca he pecado. Él se olvidó que era un rebelde perdonado. Pecador perdonado por la gracia de Dios.
Sin embargo, solamente miraba por sí mismo. Parece que él había perdido el gozo, hermanos, del perdón. Se olvidó de que había sido perdonado, de que era parte de la familia. Qué triste. Una falsa complacencia. Parece que vivía rectamente, centrado solamente en sí mismo. Pero realmente es posible que ni amigos tenía. Pero él olvidó lo que poseía. Hermanos, aquí tenemos otro mensaje. La verdad, aquí puedo pasar más tiempo. Perdió lo que pese. Nunca me has dado ni un cabrito para pasarlo bien con mis amigos. Nunca me has dado un cabrito. Hermanos, ¿no le ha pasado a usted? A veces así le reclama a Dios. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Nunca he tenido unas buenas vacaciones. Nunca he tenido un carro nuevo del año. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Esas son señales, hermanos, de carnalidad en nuestra vida. Y otra, pérdida de compasión por los caídos. Él perdió el sentido del perdón recibido. Él no tenía paciencia con los caídos. Antes que cuando vio a su hijo, a su hermano caído que regresó, vemos su insensibilidad. ¡Ah! ¡Qué milagro verte! Ahora sí, va a llover. Más o menos es lo que está diciendo. Ah, sí, que no me importa si vino o no. Qué tremendo. Dice, tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras. Hermanos, qué tremendo cuando hay creyentes que han perdido simpatía por los caídos. ¿Necesitamos arrepentirnos? Sí, necesitamos arrepentirnos. Bueno, yo necesito arrepentirme. Si tú crees que no, bueno, ya es un asunto personal. Pero hermanos, una persona mundana, una persona carnal, pierde el amor filial. Pierde el afecto por las almas perdidas. No le importa. No disipula, no gana almas, no ora, no intercede. ¿Para qué? No me importa. Un cristiano carnal deja de servir a Dios por amor. Oh, hermanos, que Dios nos dé gracia. Qué tremendo. He escuchado a algunos hermanos que luego se van y dicen, pues yo no sé por qué me ponían a cuidar niños aquí, si no soy niñera. Bueno, pues es que tú dijiste que querías servir a Dios. Queríamos darte la oportunidad. Qué triste. Hermanos, necesitamos arrepentirnos, ¿no creen? Amén. Yo quiero invitarles a inclinar nuestro rostro. Así inclinados los rostros, hermanos, yo quiero decirles que el Señor está aquí. ¿Sabes? Dios está triste. El Señor Jesús está triste como este padre. Le dijo, hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Hermano, no nos olvidemos que somos de la familia. Aquí el padre dijo, hijo, eres mi hijo. Tienes un alto honor. Luego le dijo, hijo, tú. O sea, tú. Dios, hermanos, nos dice, hijo, sí, tú. Yo amo al mundo, pero te amo a ti de una manera especial. Y luego le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Tú estás en mi presencia. Tú eres de mi pertenencia. Tú eres hijo para siempre. Luego le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
Tú eres rico, tú eres heredero y coheredero con Cristo. Hijo, este es tu hermano. Oh, hermanos, Dios espera que nosotros nos volvamos a Él. Que Dios nos dé gracia para reconocerlo. Yo quisiera que tengamos unos 2 minutos para orar. Si Dios ha hablado a tu corazón y tú ves la necesidad de volverte a Dios, así como estás, arrepentido, pídele perdón a Dios. Ven a Él. Él te espera con los brazos abiertos, como este Padre. No importa cómo estés, así ven. El Señor quiere restaurarte, el Señor quiere salvarte, el Señor quiere ponerte un vestido nuevo de su justicia, restaurar tu posición como un hijo de Dios. Pero necesitas venir arrepentido, necesitas venir delante de Dios en oración. Habrá alguien que lo hará. ¿Cómo vas a responder al llamado de Dios? Solo Dios puede cambiar. Solo Dios puede restaurarnos. Hermanos, no suframos por nuestros pecados. Sí hemos pecado. No juzguemos a los demás. No te afanes por poner la mirada en los demás y murmurar de ellos. Mírate a ti mismo. Arrepintámonos. Sí hemos pecado. Sí hemos ofendido a Dios. Hemos ofendido al hermano. Vamos a ser juzgados. Eso que ni qué. Así que es el momento para venir delante de Dios y decir como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Si ves si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Señor, estoy delante de ti, reconociendo que he fallado. Perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. Y si alguien más también está aquí delante de ti con ese mismo deseo, Dios, cámbiale, sánale, perdónale, restáurale en el nombre de Jesús. Aquí estamos. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar. Solo tú eres el único que puedes cambiarnos. Señor Dios Todopoderoso, haz la obra. Ahora mismo te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.